Casa de la Cultura, viejo edificio ubicado en el casco histórico de la ciudad de Barinas. En el vaivén de los hechos que se fueron hilando a través del tiempo, quedaron huellas que delatan personajes y circunstancias danzando al compás de la historia, y este edificio, cual centinela, siempre en protagónico rol. Se sabe que su construcción comenzó antes de 1786, ya que el gobernador de esa época, el magistrado Fernando Millares González, escribió al rey de España para informar las tareas cumplidas, consistentes no solo en terminar el edificio, sino ampliar lo que era la cárcel pública de la joven Barinas de entonces. Ya al final del siglo XVIII, funcionaba allí el ilustre cabildo conjuntamente con la cárcel. Lo que hoy en día es la Casa de la Cultura. Esto inicialmente pues fue un convento. Aquí yo le hice un poema cuando cumplió los 42 años de la Casa de la Cultura, donde yo describo qué sentimiento había, tú sabes, aquí en esa época, cuando aquellos monjas, aquellos clérigos que estaban aquí, y que allí el rezo, la oración, pues era común. Entró el siglo XIX y con él la guerra de la independencia. Estuvieron también héroes de esta gesta, como Antonio Nicolás Briceño, fusilado por el ejército realista, y en varias ocasiones José Antonio Páez, quien luego en heroico rescate liberó a más de un centenar de prisioneros condenados a muerte. Dejó el recuerdo de su furia libertaria, estampada con su sable en la puerta principal, la llamada Huella del Centauro. Una cárcel de la Federación. Pues aquí estuvo preso Antonio Nicolás Briceño, aquí estuvo preso José Antonio Páez. Aquí hubo mucha gente de aquellos jóvenes de esa Barina, de esos años en que estuvieron aquí, tú sabes, presos, en aquellos calabozos que existían para aquella época. Después se convierte en una cárcel pública, así, una cárcel pública para presos comunes. Tantas cosas que yo recuerdo, hasta personajes, ya cuando era cárcel pública, y los primeros vigilantes que hubo en esta casa, que ha sufrido mucha transformación. Otra marca indeleble la sufrió en plena Guerra Federal en diciembre de 1859, cuando un cañonazo, disparado por el ejército de Ezequiel Zamora, desde el edificio donde funciona hoy la Escuela Guárico, rompió la campana, que fuera colocada en 1853 por el gobernador de entonces, Napoleón Sebastián Arteaga. Entonces, en esa época no había la Guardia Nacional, había gente que se reclutaba para ser guardianes de esto que era la cárcel pública. Aquí hubo mucha gente, algunos marineses que tuvieron algunos problemas, ¿verdad? De familias que no voy a nombrar, pero que estuvieron presos aquí por cosas del destino. Después, ya en esta cárcel pública, ya viene con el tiempo, viene a ser ya vigilada por la Guardia Nacional. Los primeros jóvenes de esa Guardia Nacional que llegaron aquí a Barinas, que estaban ubicados en lo que hoy en día es la Escuela de Pintura Cristóbal Rojas. Ahí fue el primer asiento, el primer contingente de Guardia Nacional, que no sería más de unos 14 o 15 hombres. Recuerdo con exactitud quién comandaba ese cuerpo, que era un sargento. Era sargento mayor de la Guardia Nacional, era el tambor de la Guardia Nacional en Caracas, y a ese muchacho lo trajeron para acá para que mandara ese grupo de Guardia Nacional. Nosotros pues teníamos, cuando era cárcel pública, le teníamos como cierto miedo pasar por estas calles empedradas, porque veíamos a los presos con el torso desnudo, algunos tocando cuatro,
Sí, y yo creo que de ahí se generalizó eso de lo mandan a tocar 4, ¿verdad? Como algo generalizado, cuando la gente lo pone en preso, ¿verdad? Bueno, y entonces los muchachos, yo tendría a lo sumo 10 años, y pues le temíamos pasar por aquí. Yo recuerdo, en uno de mis libros, yo hablo de un preso que estuvo aquí, que se llamaba, el pueblo le decía Marimonda. Marimonda fue, digo yo en mi libro El último pecero, quizás lo trajo el río Santo Domingo, no se sabe de dónde vino, no se sabe de qué parte de la Marimonda. Fue uno de los primeros hombres caleteros. Ya empezaron a llegar a Barinas los camiones y él bajaba la mercancía de esos camiones, años 40 y tantos, ¿verdad? Para los años 50. Y entonces, 50 y tantos también, 50 a los 60 más o menos. Bueno, Marimonda estuvo preso aquí. Algunas discrepancias surgieron en torno a una garita construida en la esquina de la avenida Sucre, que en un principio fue construida en el suelo, adherida al edificio, luego levantada 3 metros por orden del presidente del estado José Rangel en 1933. Lo cierto es que dicha garita fue eliminada en 1968 por razones planteadas en ese entonces concernientes al valor histórico y arquitectónico de dicha remodelación. No fue sino hasta 1966, por decreto del gobernador Dr. José Octavio Enríquez, que el edificio dejó de ser la cárcel pública, con el honroso fin de ser destinada para asiento de la Casa de la Cultura y así canalizar las actividades de las artes y las letras en todas sus manifestaciones. Al frente de esta cárcel pública, existía un enorme árbol de mamón. La Plaza Bolívar estaba rodeada era una reja de hierro que quizás la hicieron en Valencia, porque aquí no había, los herreros aquí eran muy pocos los herreros. Bueno, y recuerdo de niño, ¿verdad? Yo vendía arepita cuando en el año 45, tenía yo 10 años, los trabajadores petroleros se estacionaban en lo que hoy en día es el grupo escolar Guárico, que era lo que llamábamos los barineses las ruinas de Barinas. Esas ruinas de Barinas, la casa canalera, y fue allí también posiblemente el primer cabildo de Barinas. Hay una duda en cuanto a que si fue allí, en esa ruina, lo que yo después en ruina, que era una mansión, fue donde se firmó el 5 de mayo pues, esa declaratoria de la incorporación de los barineses hacia ese 5 de mayo, el grito revolucionario e independentista. Hay la duda con una casa que existía al frente allí de lo que hoy en día es CanTV, que ahí había una casa vieja también, que fue el asiento de la primera planta eléctrica, una planta grandísima. Entonces esa casa se le llamaba la Casa Amarilla. Hay la duda si fue allí o fue en ese sitio que le estoy diciendo, lo que fue la Casa de los Canales, o el primer cabildo donde se firmó pues esa acta de incorporación de Barinas al movimiento independentista del 5 de mayo. Pero es Edgar Sanz Amaiguel quien decreta en 1969 que se le denomine Napoleón Sebastián Arteaga.